Gracias, señor presidente. Sí, vamos a hablar de casación porque ayer escuchamos la casación en España. Hoy habló de casación en Francia, pero de la casación administrativa. Bueno, en lo contencioso administrativo. Hay que decir que en Francia tenemos dos jurisdicciones autónomas, independientes, que no tienen la misma cultura, los mismos hombres y mujeres, son totalmente distintas. Y la justicia administrativa tiene una Corte Suprema que es el Consejo de Estado. Y como Corte Suprema ejerce el Consejo de Estado la función de casación, con un poder y una influencia particularmente importante. La casación, cambio de sentido cuando hubo una reforma en Francia que creó los tribunales administrativos de apelación, las cortes administrativas de apelación, en 1987. La casación, desde ese momento, es el medio privilegiado para orientar la jurisprudencia administrativa. Anteriormente, el Consejo de Estado tenía muchas competencias jurisdiccionales de primera y última instancia y era también el juez de apelación natural del litigio administrativo. Solo se le escapaban las apelaciones en tribunales especializados que tenían un segundo grado de jurisdicción. Pero precisamente el Consejo de Estado ejercía un control sobre ellos por medio de la casación. Desde principios de la década de 1990, casi todos los recursos generales ya no están controlados por el Consejo d'État, excepto mediante casación. Uno podría pensar que esto constituye un debilitamiento del control, pero no es el caso. De hecho, una disposición del Código Administrativo, el Código de Justicia Administrativa, permite al Consejo de Estado, cuando acepta un motivo de casación, no remitir el caso al tribunal de primera instancia y juzgar el caso si una buena administración de justicia lo justifica. Esta disposición se ha utilizado durante 2 décadas en el 80% de los casos de casación. Es decir, en 80% de estos casos el Consejo de Estado ha juzgado el derecho sustancial. Hoy el Consejo de Estado sigue siendo dueño de esta finalización en el 40% de los casos, 30 años después. En otras palabras, el Consejo de Estado siente con mayor fuerza la necesidad de anular fallos y sentencias cuando hay un problema interesante para él, un problema que plantea una cuestión de derecho sustantivo. El Consejo de Estado dicta aproximadamente 1.750 fallos por año después de haber admitido los recursos de casación. Es decir, que el Consejo de Estado rinde 25% de sus fallos en la rama de la casación. Porque el total de la actividad jurisdiccional del Consejo de Estado representa entre 9.000 y 10.000 decisiones de todo tipo, fallos, autos, ordenanzas, etc. De estos 1.750 fallos, 2/3 son casaciones, es decir, anulaciones totales o parciales de la decisión impugnada de última instancia.
Para comprender los desafíos que enfrenta la función de casación, es importante subrayar las limitaciones debidas a la evolución del volumen y de los tipos de litigios administrativos en los últimos 30 años. La jurisdicción administrativa en su conjunto enfrenta un aumento constante en los litigios. Además, el presupuesto del Ministerio de Justicia no es muy alto en Francia si lo comparamos con sus socios europeos. A pesar del objetivo de la ley del 23 de marzo de 2019, Francia dedica menos Producto Interno Bruto per cápita a sus tribunales de justicia que los Países Bajos, Irlanda, los países escandinavos, España y Eslovenia. Durante 15 años, las demandas han aumentado en un promedio de 4% por año en los tribunales administrativos, en las cortes de apelación y de un 2% en el Consejo de Estado. A esta tendencia de aumento en el número de recursos hay que agregar la carga cada vez mayor de litigios de urgencia y litigios bajo plazo limitado, que son prioritarios en la organización de jurisdicciones. Hay que agregar en 2019, ese año, la transferencia a los tribunales administrativos de algunos de los litigios sobre subsidios sociales manejados actualmente por las comisiones departamentales de asistencia social. Y en 2020 veremos la transferencia a los tribunales administrativos de los recursos relativos a las pensiones militares de invalidez, actualmente juzgados por jurisdicciones especializadas. Con respecto al Consejo de Estado, a pesar de las reformas muy importantes llevadas a cabo con el objetivo de reenfocarlo en su papel de jurisdicción suprema, el número de casos entrantes nunca ha caído por debajo del nivel de 9.000 a 10.000 casos por año. Este nivel es idéntico al encontrado antes de la creación de los tribunales administrativos de apelación, que se habían creado precisamente para aligerar la carga del Consejo de Estado. Y hoy 2/3 de los casos manejados provienen en el Consejo de Estado de recursos de casación, es decir, 6.500. Los recursos también han aumentado para el Consejo de Estado porque la estabilidad de los casos entrantes enmascara una disminución en las demandas simples asignadas a los tribunales subordinados. Por ejemplo, recursos contra deportaciones a la frontera, recursos contra la denegación de visado de entrada en Francia, casos individuales para los cuales se recurría al Consejo de Estado en primera y última instancia. Y casos simples, el número baja lentamente y se compensa totalmente por el aumento de casos más difíciles en primera instancia y en casación. Además, se agregaron nuevos procedimientos que generan litigios adicionales, como la cuestión prioritaria de constitucionalidad, porque la tenemos por fin desde 2010, y también los litigios de inteligencia. Hay competencias muy peculiares que se atribuyen al Consejo de Estado. Los recursos de casación contra numerosos fallos de la Corte Nacional del Derecho de Asilo aumentan de un 30% por año. Fue fundada una nueva comisión de litigios sobre el pago del estacionamiento, que debe registrar al menos 100.000 demandas por año. Todo eso puede pesar en las misiones jurisdiccionales del Consejo de Estado. Este aumento continuo en recursos no se puede absorber
por un aumento proporcional en el número de magistrados. El presupuesto plurianual de 2018 a 2022 prevé la creación de puestos judiciales para los tribunales administrativos, para los tribunales administrativos de apelación, pero aumenta por debajo del aumento promedio en litigios. Algunos de estos puestos, además, se asignarán a la Corte Nacional del Derecho de Asilo, a la Comisión sobre el pago del estacionamiento, etc. La solución presupuestaria elegida favorece la permanencia de los magistrados administrativos y los miembros del Consejo de Estado más allá del límite de edad para jubilarse y autoriza también la contratación de asistentes legales que no son magistrados. No cambia la estructura básica de la función jurisdiccional del Consejo de Estado. Son expedientes. Bueno, como se puede entender, los franceses tienden a recurrir mucho al juez administrativo y el legislador tiende a darle competencia por todas las dificultades resultantes de la actividad de los servicios públicos. Por lo tanto, el objetivo también es reducir el número de demandas presentadas al juez mediante el procedimiento de mediación obligatoria previa para ciertas disputas. Se puede decir que el recurso de casación hoy es una forma ordinaria de recurso en el contencioso administrativo francés porque está siempre abierto, incluso sin artículo procesal. Ante el Consejo de Estado hubo un fallo famoso en 1947. Es un principio general del derecho para el Consejo de Estado. El juez de última instancia, incluso si tiene más experiencia que el juez de primera instancia, es falible. En caso de duda, la casación permite garantizar que la sentencia no esté viciada por ninguna ilegalidad. Las principales ramas temáticas de casación general, procedentes de tribunales administrativos y también cortes administrativas de apelación, son la rama fiscal, un cuarto, la rama urbanística, un 15%, y la función pública, un 12%. Son áreas en las que los ciudadanos sienten particularmente las ilegalidades, las sienten como injusticias. Pero bueno, tenemos ahora un artículo, el 821 del Código, que nos dice las sentencias dictadas por los tribunales administrativos de apelación y en general todas las decisiones finalmente dictadas por los tribunales administrativos pueden remitirse al Consejo de Estado por vía de casación. Este principio legislativo es lógico porque se considera que el derecho de apelación sobre cuestiones de derecho deriva del derecho en recurso efectivo garantizado por el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Sin embargo, el Consejo de Estado es un juez de casación original, diferente de su homólogo judicial y marcado por su carácter de juez administrativo supremo. Para averiguarlo es necesario examinar las condiciones de admisión de los recursos de casación, así como sus consecuencias. Veremos ambas partes. Primera parte, las condiciones de admisión. Hablo aquí de cosas que no se enseñan mucho en Francia, porque se habla mucho de los principios de la casación, las normas, reglas, procedimiento, pero muy poco se habla de las condiciones de admisión. Juzgar un recurso de casación presupone que, como cualquier acción legal, es admisible. El deseo de limitar el flujo de recursos ante el Consejo de Estado y el deseo de concentrar los esfuerzos del juez de casación en casos importantes explican que, como en otros países, se ha instituido un procedimiento previo para la admisión de recursos de casación. ¿Cuáles son las condiciones de admisibilidad? Primero, el principio.
solo las decisiones jurisdiccionales dictadas en última instancia pueden examinarse en casación. Esto incluye no solo decisiones en el procedimiento principal y de derecho sustantivo, sino también decisiones en primera instancia, medidas cautelares y provisionales, incluso precontractuales o contractuales, porque tenemos recursos de medidas cautelares en ramas como la conclusión, la licitación del contrato y después cuando se ha firmado el contrato mismo. Tenemos medidas cautelares en ese caso. En eso. Puede también abarcar órdenes emitidas en apelación de todas las medidas cautelares por el presidente de los tribunales administrativos de apelación. También se incluyen las órdenes de clasificación de litigios tomadas sobre la base de artículos del Código de Justicia Administrativa. Eso es una competencia bastante larga. Por el contrario, los recursos en casación no se admiten contra medidas de administración de la justicia que no sean separables de los procedimientos en los que se toman. Por ejemplo, la decisión del presidente de sala que ordena la sesión cerrada. Eso no puede ser objeto de recurso de casación. Estas decisiones solo pueden discutirse ante el Tribunal de Casación, ante el Consejo de Estado, con motivo del recurso contra la decisión jurisdiccional dictada al final del procedimiento en que están incluidas. ¿Cuáles son los plazos? Tanto en casación como en exceso de poder, el plazo para demandar es importante por dos razones. Por un lado, si no se respeta, el recurso es inadmisible. El procedimiento contencioso llamado intervención, utilizado en casación por quienes tenían interés en presentar un recurso, no se admite si se trata de eludir el plazo. Por otro lado, la expiración de este periodo implica la cristalización del debate. Las ramas de argumentación contenciosa se han fijado y los motivos que no proceden de ellas ya no se podrán plantear, excepto los motivos de orden público. Un recurso de casación debe presentarse dentro de los 2 meses posteriores a la notificación de la decisión del tribunal. Otros artículos del Código pueden fijar un periodo más corto. En este caso, la notificación debe mencionarlo, so pena de mantener el plazo de 2 meses. ¿Cuál es el autor del recurso? Solo las partes. Al litigio y los solicitantes que intervienen en la instancia, dando lugar a la decisión de última instancia, tienen derecho a recurrir al juez de casación. Otras personas que tienen interés en obtener la anulación de la decisión judicial tienen la posibilidad de presentar una tercería, incluidas aquellas que no tenían el estatus de partes en la apelación porque no han sido involucrados regularmente en el caso. Los tribunales de primera instancia no tienen locus standi para demandar contra la decisión de apelación. Ni siquiera uno de los miembros del tribunal que dictó la decisión, con notables excepciones en el caso particular de las jurisdicciones especializadas, administrativas especializadas. Por ejemplo, las secciones disciplinarias de los consejos académicos de las universidades. Un miembro de estas secciones tiene interés al recurso de casación. ¿Cuál es el interés procesal para actuar? El requirente debe tener interés en presentar el recurso de casación, ya que se especifica que el interés se evalúa en relación con la parte dispositiva de la decisión impugnada. El recurrente no tiene derecho a criticar las razones dadas por la decisión, a menos
que constituyan el apoyo de esta. También es lógico que las partes que hayan tenido plena satisfacción con la decisión de último recurso, de última instancia, no puedan pedir la casación. Por ejemplo, una decisión de sobreseimiento no las afecta negativamente. Sin embargo, el Consejo de Estado consideró que el demandado tenía interés en pedir la casación contra un fallo que desestima las demandas del demandante por haber sido presentadas ante un tribunal incompetente. ¿Por qué? Porque de hecho existe un interés para ser juzgado por el juez administrativo en lugar de por el juez judicial cuando uno tiene una estrategia contenciosa. Y al final, la representación, tengo que decir algo de ese punto, la representación del recurrente. La representación se hace por un abogado especializado. Se llama abogado ante el Consejo de Estado y también es especializado ante el Tribunal de Casación Judicial. La representación por ese abogado especializado es obligatoria en casación con la excepción de los recursos presentados en nombre del Estado y de los recursos contra las decisiones de la Comisión Central de Asistencia Social y de los tribunales de pensiones. Muy pocas excepciones. Pero un abogado especializado significa una organización profesional que limita el número de cargas de abogado. Es decir, que solo existen 60 abogados de ese tipo en Francia. Y se pagan mucho más que abogados ante los tribunales y las cortes de apelaciones. Es decir, que hay un costo al recurso de casación. Ahora, ¿qué es ese procedimiento preliminar para admitir recursos de casación? Primero, un filtraje de los recursos. Veremos después cómo se hace el examen de recurso. Filtraje. El recurso de casación, dice el Código, ante el Consejo de Estado, es objeto de un procedimiento preliminar de admisión. Una decisión rechaza la admisión si el recurso es inadmisible o si no se basa en ningún motivo sólido. Este es un filtro. A este principio de limitación de acceso en Tribunal Supremo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no se opuso. Por lo tanto, es compatible con el derecho a un recurso efectivo. Este procedimiento se aplica a todos los recursos de casación. Sin embargo, se podría plantear la cuestión de la efectividad. Solo hay un ejemplo para mostrar esto. La disputa sobre la anulación de las decisiones de la Corte Nacional del Derecho de Asilo, que por lo tanto concierne a los extranjeros. En 2018, de 1.069 recursos de casación contra decisiones de la Corte Nacional del Derecho de Asilo, el Consejo de Estado admitió total o parcialmente 28, es decir, 2,6%. Ahora el examen del recurso. A partir de la fecha de su registro, el presidente de la sección del contencioso administrativo, es decir, el pleno técnico de las salas contenciosas del Consejo de Estado, asigna el caso a una sala. El punto más notable en la implementación del procedimiento de admisión es que el presidente de sala puede, por orden, desestimar el recurso. El presidente de sala, solo. En este notable poder deben distinguirse dos tipos de razones.
Los primeros se relacionan con el procedimiento o la administración del tribunal y ya están en uso en otros casos, en las jurisdicciones administrativas. Como tal, se puede citar lo siguiente: la desestimación del recurso por inadmisibilidad manifiesta. Es decir, que no es probable que esté regularizada en el curso del procedimiento. O por falta de un abogado, porque el abogado especializado es obligatorio. La desestimación del recurso por falta de motivos sólidos. Cuando también el recurso es parte de una serie que, sin llamar a una nueva evaluación o clasificación de los hechos, lleva a juzgar cuestiones jurídicas idénticas a las que el Consejo de Estado ya ha decidido. Es una toma de posición en cuanto a un posible cambio de jurisprudencia. El que no pide cambio de jurisprudencia es bastante desfavorecido. También el rechazo del recurso que plantea motivos inadmisibles, ineficaces o carentes de las precisiones para evaluar sus méritos, u motivos de regularidad infundados y motivos para impugnar la evaluación de los hechos que soberanamente pertenece a los jueces de fondo. Todo eso es clásico. Lo hacía el Consejo de Estado ya desde hace años en el contencioso clásico de la casación. Pero las segundas razones de conferir este poder a los presidentes de salas fueron introducidas por la ley del 23 de marzo de 2019 y son de una naturaleza diferente. Los presidentes de salas ahora pueden decidir por orden no admitir recursos manifiestamente infundados. Es una nueva formulación que se añade a la previa. No admitir recursos cuando se dirigen contra decisiones, es decir, sentencias, orden, autos, etcétera, de apelación, es decir, la mitad del contencioso administrativo de la casación. A diferencia de los procedimientos anteriores, el magistrado realiza una evaluación del derecho sustantivo y posiblemente, indirectamente, pero posiblemente de la situación de hecho, al decidir si los motivos son infundados. Aunque desestimara el recurso solo ante un vacío claro en el contenido de estos motivos, eso significa que el magistrado empieza a estudiar el caso. El legislador espera que esta enmienda instituya la orden de rechazo en el derecho consuetudinario de la admisión de los recursos de casación, en detrimento de las decisiones de no admisión de las cuales yo hablaba hace un tiempo. Se uniría a la tendencia natural del Consejo de Estado, que trata más del 45% de sus litigios mediante órdenes, excluyendo los de las medidas cautelares. Sin embargo, debe enfatizarse que esta última posibilidad de rechazo solo será efectiva con respecto a los recursos de casación que no se presenten por un abogado especializado. Porque se puede suponer que estos auxiliares de justicia altamente competentes no presentarían recursos innecesarios y vacíos. Por lo tanto, se tratará principalmente de rechazar los recursos presentados por particulares en el contencioso administrativo del exceso de poder, donde hay dispensa, o el contencioso de los subsidios o de las medidas cautelares de subsidios o de pensiones. Si no parece necesario un rechazo, el presidente de la sala decide que el recurso será examinado en condiciones ordinarias. Cabe señalar que un artículo del Código de Justicia Administrativa establece expresamente
el caso en el que se plantearía una cuestión prioritaria de constitucionalidad en apoyo de un recurso en casación. En este caso, el Consejo de Estado está facultado para estudiar los motivos de apelación, bueno, de casación, o la cuestión prioritaria de constitucionalidad. Puede elegir por qué va a empezar. En esta hipótesis puede decidir sobre la cuestión prioritaria de constitucionalidad sin una resolución previa sobre la admisión. Pero puede hacer lo contrario también. En cuanto a la sala del tribunal, debo precisar que examina la admisión del recurso la sala a cargo de su instrucción, puede rechazar la admisión. Esta decisión se notifica al solicitante o su representante y solo puede ser objeto de un recurso de revisión y correcciones de errores materiales, es decir, casi nunca. La sala también puede aceptar el recurso. Entonces, en ese caso, la investigación del caso en casación empieza en formas ordinarias. Así es la admisión. Yo no critico nada, solo digo lo que se ha construido y lo digo de manera transparente, mientras que el proceso de admisión de los recursos en casación no era transparente entre 1989 y 2015. ¿Cuáles son las consecuencias de la admisión del recurso de casación? Primera consecuencia, la posible suspensión de la decisión judicial impugnada. Segunda parte de esas consecuencias, otras consecuencias de la decisión. Bueno, vamos a empezar por la posible suspensión de la decisión judicial impugnada. El recurso de casación, como la apelación, formalmente no suspende los efectos de la decisión jurisdiccional impugnada, formalmente. Pero existe un uso permanente, consuetudinario de la administración francesa, que es de no ejecutar una decisión cuando hay recurso. Es así. A veces hay casos especiales en que intentan obtener la ejecución mientras el recurso es pendiente, pero en ese caso, el requirente tiene opción simple. El artículo R821 es simple y vale también en apelación. El juez puede pronunciar una suspensión de la ejecución a solicitud del recurrente. Las conclusiones a tal efecto deben hacerse mediante solicitud separada y acompañadas de una copia del recurso y se entrega la suspensión casi sistemáticamente. La formación del tribunal puede satisfacer al solicitante bajo dos condiciones acumulativas. Primera, la decisión jurisdiccional puede tener consecuencias difíciles de reparar, difíciles. No excepcionalmente difíciles, no irreversibles, no, difíciles. Y dos, los motivos invocados parecen en el estado de la instrucción serios y probablemente justifiquen, además de la anulación de la decisión impugnada, la revocación de la solución adoptada por los jueces de primera y última instancia. La jurisprudencia agrega un límite a esto cuando la decisión judicial impugnada ha desestimado el reclamo de anulación por exceso de poder de una decisión administrativa. La suspensión solo puede otorgarse si el rechazo ha alterado la situación de jure o de facto del solicitante. Pero bueno, son realmente casos excepcionales, como los casos de multa coercitiva que yo evoqué en el primer día. Son 25 casos por año. Es decir,
no es significativo, pero en ese caso creo que podemos decir son también 25 casos por año. Las otras consecuencias de la decisión del juez de casación. La decisión del juez de casación no conlleva las mismas consecuencias dependiendo de si desestima el recurso o anula la sentencia impugnada. Si se desestima el recurso de casación, se puede concluir que la acción no se basa en ningún motivo capaz de justificar la anulación de la sentencia impugnada. Los motivos invocados fueron inadmisibles, ineficaces o infundados. Sin embargo, puede suceder que la decisión jurisdiccional no se anule, aunque contenga irregularidades. Este es el caso en dos hipótesis. Por un lado, la decisión puede basarse en motivos que, aunque irregulares, son sobreabundantes, no sirven para justificar el dispositivo. Por otro lado, la desestimación del recurso puede tener lugar después de una sustitución de motivos por el juez de casación, entendiéndose, sin embargo, que no se trata de un motivo nuevo y que no requiere evaluación de ninguna circunstancia fáctica. Si, por el contrario, el recurso lleva a la anulación de la decisión impugnada, se abren tres vías. Primera vía, la casación se puede pronunciar sin remisión. En algunos casos, la decisión de casación es autosuficiente. Por ejemplo, el tribunal de primera o última instancia admitió erróneamente la jurisdicción del juez administrativo. En ese caso, se anula, no hay más que decir. El requerente debe recurrir al otro juez. El juez de primera o última instancia declaró admisible una solicitud, pero no lo es. No hay nada que hacer. Estos casos no requieren ninguna aplicación especial por un tribunal de primera o última instancia. Una vez que el Consejo de Estado ha decidido, no quedó nada que juzgar. La casación entonces interviene sin traslado. Segunda vía, el Consejo de Estado puede resolver el caso. Como se dijo en la introducción, el artículo L821 del Código de Justicia Administrativa autoriza al Consejo de Estado a resolver el caso en cuanto al derecho sustantivo si el interés de una buena administración de justicia lo justifica. Incluso sería una obligación si el caso resultara de una segunda apelación, porque tenemos también ese sistema de segunda apelación después de casación. En caso de que se resuelva el caso, el Consejo de Estado reemplaza, según sea el caso, al juez de apelación o al juez que pronunció en primer y último recurso, pero al pronunciarse como juez de apelación, el Consejo de Estado puede ser llevado a anular la sentencia apelada y por revocación convertirse en el juez de primera instancia. La buena administración de justicia gana porque se reduce el tiempo total de juicio del caso. Por otro lado, está bastante claro que de hecho existe un tercer grado de jurisdicción, ya que el caso será juzgado 3 veces en cuanto al derecho sustantivo, incluso una vez por un tribunal supremo que esté orgánicamente dotado de la función de casación. En realidad, existe un consenso en que el Consejo de Estado controle las normas sustantivas del derecho. Y tercera vía y última, el Consejo de Estado puede remitir el caso al tribunal de primera o última instancia, de conformidad con el artículo L821 del Código de Justicia Administrativa. En caso de anulación de la decisión recurrida, el Consejo de Estado tiene la facultad de remitir el caso a un tribunal. Incluso se puede pensar que se debe hacerlo si queda algo para juzgar. Hoy el Consejo de Estado remite los casos después de casación en poco más de la mitad de los casos, es decir, un 60%.
La referencia al tribunal de apelación puede tener lugar incluso si el tribunal de primera instancia no dictaminó sobre el fondo de la solicitud. El caso puede, en primer lugar, remitirse al mismo tribunal, a menos que sea imposible, dada la naturaleza de la jurisdicción especializada. El caso se puede remitir, en segundo lugar, a otro tribunal de la misma naturaleza. En caso de una revisión, el tribunal que se encargó del caso sigue ocupándose de todos los motivos planteados desde el comienzo del procedimiento, con excepción a los que han sido expresamente abandonados. Sin embargo, no hay nada que requiera que el tribunal remitente responda a los motivos de apelación presentados en casación, en caso de que el Consejo de Estado decida hacer uso de la opción de resolver el caso sobre el fondo, porque los motivos no son, por lo tanto, ni nuevos ni ya examinados. Así se cierra el proceso. La casación es la última palabra del juez administrativo, y eso explica que en general no motiva mucho sus decisiones. Sí, exacto. Muchas gracias por su atención.